Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos en el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos a partir del punto 904, dentro del apartado que tiene como título la participación del laico en la misión profética de Cristo. Perdón, mejor dicho, es el punto 908, la participación en la misión real de Cristo. La participación en la misión profética de Cristo es ayer, cuando la hicimos, y antes de ayer fue la misión sacerdotal. Nos faltaba, pues, la participación del laico en la misión real de Cristo, que es a partir del punto 908. Bien, vamos a comenzar a leer el primer punto y luego lo vamos comentando. Por su obediencia hasta la muerte, Cristo ha comunicado a sus discípulos el don de la libertad regia para que se vencieran en sí mismos con la propia renuncia y una vida santa al reino del pecado. El que somete su propio cuerpo y domina su alma sin dejarse llevar por las pasiones es dueño de sí mismo. Se puede llamar rey porque es capaz de gobernar su propia persona. Es libre e independiente y no se deja cautivar por una esclavitud culpable. Aquí se cita un texto de San Ambrosio. Bien, antes de hablar pues de la misión real de ser reyes en este mundo, ¿no?, que también es una vocación que tienen todos los laicos, todos los seglares por el bautismo, lo primero que hace el catecismo, pues con un sentido muy grande de realismo, es comenzar por centrar esa realeza en nosotros mismos. ¿Cómo vamos a gobernar el mundo? O sea, es decir, el cristiano está llamado a ser rey en el mundo, a gobernar las cosas creadas, ¿no?, a ejercer un señorío. Cristo es Señor, pero también nosotros en Cristo tenemos que ser señores del mundo. ¿Cómo vamos a ejercer un señorío sobre el mundo si no lo ejercemos en primer lugar sobre nosotros mismos? El primer lugar en el que tiene que ejercerse ese señorío, antes del entorno en el que nos movemos, antes de la sociedad, antes de la política, antes de un montón de entornos en los que el seglar está llamado a ejercer ese señorío, en primer lugar y por encima de todo, estamos llamados a ejercer ese señorío sobre nosotros mismos. Sobre nosotros mismos. Aquí el concilio cita un texto, el texto de Filipenses 2, 8-9, en donde se dice que Cristo fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. También nosotros estamos llamados a morir al hombre viejo para nacer a una vida nueva. Bien, digo que es un principio de realismo muy grande, porque a veces puede ocurrir que nosotros hagamos una visión poco realista, en la que hablamos de las planificaciones pastorales, de cómo ordenar la pastoral, de cómo ordenar el mundo, cómo hacer un planteamiento, un organigrama que puede consistir en hacer un mundo más justo, más perfecto, más solidario. Podemos hablar de intentar ordenar el mundo según los valores de Cristo sin haber comenzado por casa. De poco puede servir hablar de esos valores de un mundo solidario, etcétera, etcétera, si uno no ha comenzado por aquello que es su reino interior, por gobernar nuestras pasiones, por poner orden en nuestro mundo interior. A veces es mucho más fácil no ponerse a ordenar la casa ajena que la casa propia, el mundo exterior que el mundo interior. ¿Cómo vamos a ordenar el mundo interior en un mundo más justo, más solidario, cuando no hemos empezado por ordenar la casa propia? Este es
el gran cuestionamiento. Este es un planteamiento realista, realista, porque hoy en día es muy frecuente pues en esta cultura que se está desarrollando tanto, ¿no?, del mundo de las ONGs, del mundo que predica pues un mundo más justo, más solidario. Es muy frecuente que se haga un planteamiento de justicia, de solidaridad, de pues de una globalización de los valores de solidaridad en el mundo. Es muy frecuente que se planteen ese tipo de valores sin comenzar por casa. Y cuando digo sin comenzar por casa, me refiero sin comenzar por ordenar mi propio mundo interior. Y resulta que uno pues puede estar muy preocupado porque la solidaridad llegue al Congo, sin haber comenzado por ordenar las propias pasiones interiores, y de poco serviría que a un joven le estemos encauzando, ¿no?, pues a que tenga unos valores solidarios para con el tercer mundo, si al mismo tiempo no le hacemos entender que la forma que tiene de vivir el ocio el fin de semana, pues no tiene ningún sentido el que se esté emborrachando, el que esté fumando porros y cosas por el estilo. ¿Qué tipo de ideales está queriendo plasmar en el tercer mundo para hacer un mundo más justo y más solidario si no empieza por sí mismo? Casi eso que está haciendo hacia afuera es un engaño que le está distrayendo del desorden interior que tiene dentro de sí mismo. Se cree solidario, se cree justo, cuando resulta que no ha comenzado por su propio mundo interior. Si queremos un mundo más justo, lo que hay que empezar es por ser más santos cada uno. Sin querer decir que haya que estar pues esperando a que uno sea plenamente santo para comenzar a ser solidario con los demás. No, porque entonces no empezaríamos nunca, ¿no? Pero sabiendo que hay un orden de prioridades. Pues fijaros este punto, ¿no?, que dice este texto de San Ambrosio. El que somete su propio cuerpo y domina su alma, sin dejarse llevar por las pasiones, se puede llamar rey, porque es capaz de gobernar su propia persona. Pero ¿cómo voy a contribuir yo a que el mundo sea más justo si resulta que no soy capaz de gobernar mi propia persona? Entonces a veces creo que podemos engañar, ¿no? Engañarnos cuando decimos que están creciendo mucho los valores de solidaridad o los valores de justicia, etcétera, hacia el tercer mundo, sí, creo que nos estamos engañando mucho, porque uno dice, todo eso en el fondo se está haciendo de una forma, ¿no?, en la que comienza un ideal que no parte de la propia santificación. ¿Hasta qué punto tiene sentido no hablar de unos valores de justicia, de solidaridad, que no partan de la propia santificación? Esto no quiere decir que no nos alegremos, ¿no?, de que existan esos procesos de de sensibilización cultural, de solidaridad, pero que no están planteados cristianamente si no comienzan por la propia conversión. Nadie puede ser rey en el sentido de querer ordenar las cosas del mundo conforme a la justicia si no comienza por ordenar su mundo interior, sus propias pasiones, sus propios pecados. Y de poco sirve denunciar la justicia que existe en el mundo exterior si no comenzamos por denunciar la injusticia que existe dentro de nosotros, mi propio pecado, mi propio desorden. Es pues un contrasentido el que en nuestra cultura sea tan sensible hacia unas cosas y tan insensible hacia otras, especialmente las que hacen referencia al desorden de las pasiones interiores, porque todo es un conjunto. Y un punto más que creo que hay que decir: esto que dice este punto del catecismo lo encuadra dentro de lo que se llama la libertad, el don de la libertad regia. Solamente se puede ser libre, solamente se ejercita la libertad de los hijos de Dios, pues cuando uno es capaz de ser dueño de sus pasiones. Porque aquí una de dos: o se es dueño
de las propias pasiones, o es tu voluntad la que conduce tu vida, o de lo contrario eres arrastrado por tus pasiones. Y ahí no hay punto intermedio. O es la voluntad la que te conduce, o son las pasiones las que te arrastran. Luego, ser rey, ejercitar esa misión real que tiene el cristiano en el mundo, supone también conducir la voluntad, ¿no? Conducir la voluntad y desenmascarar un mundo que a veces se cree que es libre, pero que no es libre. Un mundo que no confunde, que tiende a confundir voluntad con apetencia o con ganas. Con mucha frecuencia este mundo dice, yo hago lo que me da la gana. Y detrás de esa expresión lo que verdaderamente está ocurriendo es que no es la voluntad la que es dueña, sino que hago lo que las pasiones me arrastran. Luego eso no es la auténtica libertad de los hijos de Dios. Detrás del yo hago lo que me da la gana, en realidad lo que existe es tú haces aquello a lo que tus pasiones te arrastran. Tú eres un esclavo, tú no eres libre. Tu voluntad no manda, tu voluntad no es nadie. Es muy frecuente pues en nuestros días confundir voluntad con deseo. No es lo mismo la voluntad que los deseos de las pasiones, no es lo mismo. Este mundo lo confunde. Nuestra voluntad debe de conducir las pasiones. Hay veces que queremos, incluso en contra de nuestras pasiones. Y sin embargo, hoy en día, pues hasta que no lleguemos a descubrir, ¿no?, que el verdadero rey, que el señorío, que la verdadera libertad consiste en ser dueño de nuestras pasiones, pues si no empezamos por ahí, difícilmente construiremos un mundo más justo. En resumen, que el primer punto del Catecismo, en el 908, es partir de un punto realista. Es decir, si se trata de cambiar el mundo, comencémonos por cambiar nosotros mismos, siendo libre de las pasiones, libre de ser arrastrado por ellas, ejerciendo el señorío sobre nosotros mismos, sobre la verdadera libertad, porque ser libre no es hacer lo que me viene en gana, no, ser libre es hacer aquello que en mi conciencia entiendo que es bueno, que es distinto, que es muy distinto. La libertad, pues, es la capacidad de ordenarse para el bien. La libertad no es hacer aquello a lo que las pasiones nos empuja, no. La libertad es la capacidad de ordenarse para el bien. Y eso es ser rey, y eso es participar de la misión real de Cristo. Si uno no es rey de sí mismo, ¿cómo va a ordenar el mundo? Conforme a la justicia, conforme a la solidaridad. Pon primero en orden tu casa, y luego tendrás capacidad de ordenar el mundo conforme a la justicia. Es aquello que decía Jesús, ¿no? En el fondo, aplicar el principio de Jesús: sácate la viga que tienes en el ojo, y así podrás ver la paja que hay en el ojo ajeno. ¿Cómo pretendes sacar la paja del ojo ajeno cuando tienes la viga en el tuyo? Domina tu mundo, tus pasiones. Sé libre con la libertad de los hijos de Dios. Que sea tu voluntad y la voluntad de Cristo la que domine en ti y no tus pasiones. Y así podrás liberar un mundo injusto de todas las ataduras que tiene. Ese es el primer punto. Lo vamos a reflexionar y ahora proseguimos. Nos hemos adentrado después dentro de esta parte del catecismo referida a los fieles laicos, al último de los aspectos de cómo se participa en esa triple dimensión de Cristo, ¿no?, de su vocación. Somos sacerdotes en Cristo, somos profetas en Cristo y somos reyes en Cristo. El día que fuimos bautizados se nos dijo: eres sacerdote, profeta y rey. Y esas tres dimensiones, ¿no?, las ejerce todo bautizado, el laico, el seglar. Dice el Concilio Vaticano II que porque el Señor desea dilatar su reino también por medio de los fieles laicos, no solo por medio de los apóstoles y de los sacerdotes, un reino de verdad y de vida, un reino de santidad y de gracia,
un reino de justicia, de amor y de paz, en el cual la misma criatura quedará libre de la servidumbre de la corrupción, en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Grande realmente es la promesa y grande el mandato que se da a los discípulos. Todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Fijaros, hay dos textos de la Sagrada Escritura en los cuales se nos habla de esta vocación a la realeza, ¿no? El primero es el de Romanos 8:21. Dice, leyendo desde el versículo anterior, la creación en efecto fue sometida a la vanidad por aquel que la sometió, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Es decir, hay una lucha, ¿no? Una lucha por la liberación de este mundo. Porque está sometida, este mundo está sometido a todo aquello que el pecado ha ejercido de influencias de encadenar toda la creación, ¿no? Nuestro propio mundo interior, pero también las estructuras sociales, de encadenarlo todo a un mundo de egoísmos. A veces cuando percibimos, ¿no?, que en este mundo reina el egoísmo, reina el materialismo, reina cada uno a su interés, cada uno a lo suyo, ¿no? Y uno percibe, ¿no?, cuando ve así globalmente el mundo y dice, pero qué mundo tan egoísta, ¿no?, en el que reina ese principio bien. Sin embargo, hay dentro de este mundo también un auténtico anhelo de liberación de esa servidumbre, de corrupción que el pecado ha ejercido en el mundo. Y el cristiano está llamado, ¿no?, a ejercer esa función en Cristo, con la gracia de Cristo, esa función liberadora, liberando a este mundo, liberando con la gracia de Dios, con la libertad de los hijos de Dios, de esas cadenas de un mundo egoísta, ¿no?, sometido a esa ley del pecado. Y el segundo texto es 1 Corintios, capítulo 3, versículo 23, donde dice: todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Es decir, el mundo no es malo, el mundo es bueno, tal y como ha salido de las manos de Dios. Otra cosa es que en el mundo reine este desorden, que da la impresión de que el mundo no está sometido al pecado, que en él Satanás es príncipe de este mundo, porque ha conseguido que las relaciones económicas, sociales, ¿no?, pues sean todas, ¿no?, todas o en buena parte, no dominadas por el egoísmo y el pecado. Pero ojo, el mundo es bueno en cuanto criatura de Dios, y está llamado a ser rescatado para Cristo y a ser ordenado para Cristo. Por eso dice 1 Corintios 3:23, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Estamos llamados a ordenar, como piramidalmente todo, en función de Cristo. Todo es vuestro. ¿Qué quiere decir? Que las cosas tienen que estar al servicio del hombre, y no el hombre al servicio de las cosas. Es el dinero y los bienes materiales los que tienen que estar al servicio del hombre, y no el hombre al servicio del dinero. Todo es vuestro. Estamos llamados a ser señores de los bienes materiales, no esclavos de ellos, sino señores. El hombre pierde su realeza, pierde su dignidad cuando se pone al servicio del dinero, cuando el dinero le esclaviza, cuando es su último valor. Todo es vuestro. Pero tampoco es un egocentrismo, sino que dice, y vosotros de Cristo. Es decir, el hombre es dueño de su voluntad y al mismo tiempo esclavo de su conciencia. En su voluntad, él es dueño de las cosas. Su voluntad no es esclava del materialismo, sino que la voluntad
es dueña de las cosas materiales y sabe usar y desprenderse de ellas. Como decía San Ignacio, usa de las cosas creadas en tanto y cuanto le sirven para gloria de Dios, y en tanto y cuanto son un estorbo se desprende de ellas. Sabe usar y sabe desprenderse. Eso es ser dueño de la voluntad y al mismo tiempo esclavo de nuestra conciencia, porque no se trata de ser un egocentrista, sino que en nuestra conciencia servimos a Cristo. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Bueno, Cristo en sí no es que sea de Dios, es que Él es Dios, ¿no? Pero Él sirve al Padre. Fijaros que esto es un versículo maravilloso, el de 1 Corintios 3:23, que habla del orden del mundo en el plan primero de Dios. Un orden al cual nosotros muchas veces le hemos dado la vuelta, ni más ni menos. Hay que decir que uno es esclavo. Con frecuencia a este mundo no le vemos esclavo de los bienes materiales. La voluntad no es dueña de las cosas, sino que es esclava de ellas. Cristo, en vez de ser nuestra voluntad, nuestra conciencia, estar al servicio de Cristo, ¿no? Pues nuestra conciencia sencillamente está borrada o casi anulada pues porque somos arrastrados por esta vida y nuestra conciencia no sirve a Cristo nuestro Señor, sino que casi es acallada por los hechos que se nos imponen, no por la ley de los hechos consumados. Uno no elige, sino que es arrastrado. Repitamos pues este versículo de 1 Corintios 3:23. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. El cristiano está llamado a ser rey, a ejercer su realeza de esta forma. Sé dueño de tu voluntad, que tu voluntad sea dueña de las cosas creadas, dueña y no sierva. Sé dueño de tu voluntad y esclavo de tu conciencia, que en tu conciencia todo aquello que se ha puesto a tu servicio, tú lo pongas al servicio de la gloria de Dios. Deben pues los fieles, ¿no?, conocer la naturaleza íntima de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la gloria de Dios. Y además deben ayudarse entre sí, también mediante las actividades de este mundo, para lograr una vida más santa, de suerte que el mundo se impregne del Espíritu de Cristo y alcance un fin de justicia, de caridad, de paz. Tenemos pues que procurar que el laico, que el seglar, sea competente en los asuntos profanos y que, al mismo tiempo, por la gracia de Cristo, no todos los bienes creados se desarrollen al servicio de todos, según el plan creador de Dios y del Verbo. Mediante el trabajo, la vida técnica y la cultura, ¿no?, ordenar todas las cosas de esta vida, el progreso de este mundo a través de Cristo para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Creo que este es un punto bien clave y bien céntrico, que ahora vamos a adentrarnos en él, que es el punto 909. Hacemos un momento de reflexión y continuamos. Bien, dice el punto 909. Los laicos, además, juntando también sus fuerzas, han de sanear las estructuras y las condiciones del mundo de tal forma que si alguna de sus costumbres incitan al pecado, todas ellas sean conformes con las normas de la justicia y favorezcan, en vez de impedir, la práctica de las virtudes. Obrando así, impregnarán de valores morales toda la cultura y las realizaciones humanas. Bien, es decir, que también todos los seglares, los laicos, están llamados a
procurar que mediante sus fuerzas, dice, se saneen las estructuras y los ambientes del mundo, porque tienen que impregnar de un sentido moral la cultura y el trabajo humano. O sea, no se puede separar lo profano de lo sagrado como si fuesen dos ámbitos absolutamente pues ajenos el uno al otro. Este es un punto importante, porque por una parte Jesús dice en el Evangelio aquello de dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y con esa frase pues parece que da a entender que hay una autonomía entre el orden temporal y el orden espiritual. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, sí, pues es decir, no se puede mezclar el orden de las cosas temporales y el orden de las cosas sobrenaturales. Pero ojo, eso no quiere decir que sean dos órdenes totalmente de espaldas el uno al otro. Porque el mismo Señor, en muchísimos pasajes evangélicos, pues Él quiere que el orden de este mundo sea conforme a Dios. Y el mismo Jesús, que dice, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, le dijo después a Pilato, cuando Pilato le dice, ¿no sabes que yo tengo poder para quitarte la vida o respetarte la vida? Le dice a Pilato, tú no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiese dado de lo alto. Con lo cual también Jesús con ello está proclamando que, bien, que hay una autonomía entre el orden temporal y el orden espiritual, pero que ese mismo orden temporal, en última instancia, viene de Dios, y tiene que estar también respetando la ley natural y los designios de Dios en última instancia. Bien, hay que, por lo tanto, en razón de este equilibrio, hay que entender que cualquier asunto temporal en el que el cristiano cualquier asunto temporal en el que el cristiano se emplee tiene que estar no sustraído, pues a la finalidad de Dios, no sustraído a él, sino que tenemos que reconocer que la ciudad terrena, los asuntos temporales, se rigen por principios propios, tienen sus propios principios. Bien, pero aunque tengan sus propios principios, en última instancia, internamente, están ordenados a Cristo. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo explicar eso de que existe también lo que se llama una consecratio mundi, ¿no? Una consagración del mundo, una realización, como dice la Gaudium et Spes en el capítulo 10, en el capítulo 45, habla de que Cristo es el alfa y el omega de la historia, es decir, como que todas las realidades que hay que instaurar todo en Cristo. Decir que hay que instaurar todo en Cristo es que todas las realidades temporales, en última instancia, sirven a Cristo. Y sin embargo hemos dicho que tienen sus propias autonomías, porque, por ejemplo, pues las profesiones civiles, la economía, la política, la enseñanza, etcétera, tiene sus propias realidades, su propia autonomía. La Iglesia no pretende mandar, o sea, que el obispo sea el que mande en la economía, no. La Iglesia no pretende que el obispo sea el que mande en la política, no. Tiene su propia autonomía, tiene su propio desarrollo. Sin embargo, en la medida en que se ordena justamente la economía, por ejemplo, o la política, o la familia, en la medida que se ordena justamente con sus leyes propias, como esas leyes propias en última instancia son las leyes naturales de Dios, las leyes que Dios mismo puso en la naturaleza, el que esas cosas se ordenen según sus propias leyes, como en última instancia es Dios el que puso estas leyes, están sirviendo a Cristo. Dicho de otra forma, no es que la Iglesia pretenda mandar, como algunos entienden, ¿no? Que la Iglesia se quiere meter en todo. Ahora los obispos van y se ponen aquí a hablar de la LOE y de la ley de enseñanza, se ponen a hablar del tema de economía, se ponen a hablar del tema de política internacional. No, la Iglesia no pretende en absoluto
pues limitar la autonomía que tienen los gobernantes, que sean a ellos los que les toca gobernar. La Iglesia lo que recuerda es que hay un orden moral en todas las realidades temporales, hay un orden moral, y que también la economía tiene que ser desarrollada con un orden moral, y la enseñanza con un orden moral, en respeto al derecho de los padres de educar a sus hijos. Y lo mismo en cualquier orden, en la política, etcétera. Fijaros, en última instancia, si todas estas realidades se conducen según sus propias leyes naturales, si se rige bien la economía según sus leyes naturales, si se rige bien la enseñanza, la familia según sus leyes naturales, en última instancia, sin pretenderlo, o pretendiéndolo, ¿no? Los cristianos pretendiéndolo, se está sirviendo a Cristo, se está dando gloria a Dios. Así pues, es verdad, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, pero no porque sean dos cosas que no tengan nada que ver una con la otra, sino que si el César gobierna las cosas con rectitud, en respeto de las leyes naturales, inconscientemente si no es cristiano y conscientemente si es cristiano, estará dando gloria a Dios, porque estará organizando la economía, la familia, la enseñanza, etcétera, la política internacional, lo que sea, lo estará ordenando según una ley natural que en última instancia es Dios quien la ha puesto. Luego, ese es el principio básico, ¿no?, de este punto. Dice, hay un axioma, ¿no?, un axioma, o digamos la palabra axioma es un poquito rara, pero bueno, digamos que hay un principio católico que dice que lo natural y lo sobrenatural se respetan mutuamente, que lo sobrenatural asume lo natural pero no lo elimina, respeta su propia consistencia. La vida sobrenatural del fiel cristiano no tiene que eliminar la propia autonomía legítima del mundo, de la cuestión mundana. Por ejemplo, imaginémonos un cristiano que es economista. Pues ese cristiano que es economista, pues cuando él sale de hacer sus oraciones, sale quizás de la misa que ha escuchado por la mañana y se adentra en el banco, bien, él cuando se pone allí a hacer sus tareas económicas, como nos podemos imaginar, en ese momento hay una autonomía propia de cómo organizar la economía. Es decir, él en ese momento no está yendo al Código de Derecho Canónico para ver allí cómo hay que organizar las transacciones económicas. No, porque él allí tiene sus propias leyes dentro del banco, las leyes económicas. Ahora, eso no quiere decir que allí también en el banco, en esas leyes económicas, en ese aprendizaje económico, no existan también unos principios morales. Claro que existen los principios morales que lo que hacen es que en última instancia todo eso esté ordenado a la gloria de Dios, porque todo lo que está bien hecho, conforme a justicia, conforme a verdad, en el fondo sirve a Cristo y se conduce a la mayor gloria de Dios. Esto es lo que aquí estamos de alguna manera insistiendo en que el cristiano, cuando ordena bien las cosas naturales, está sirviendo en última instancia al principio sobrenatural de que todo es del hombre, el hombre es de Cristo y Cristo es de Dios. Está finalizando el mundo en Cristo, porque Cristo es el culmen de la creación. El buen orden de las realidades temporales, el de la familia, el de la nación, el de la humanidad, pues es un fin en sí mismo, pero es un fin secundario sometido a un fin último que es el de la gloria de Dios. Bien, vamos a meditarlo brevemente. Entonces la pregunta de cómo entender estos dos puntos que hemos leído, ¿no?, pero especialmente el punto 909, eso que dice de que los laicos están llamados también a juntar todas sus fuerzas para sanear las estructuras del mundo, ¿no?, al servicio de Cristo. Habría que decir dos cosas. Primero, que tienen que hacerlo
mediante una competencia técnica, para desarrollar las actividades del mundo, lo cual es una exigencia misma de la espiritualidad laical, ser competente, es decir, poner los dones, los talentos que Dios te ha dado, ponerlos al servicio pues de un mundo más justo. Y si Dios a uno le da unos talentos, pues para poder ser un buen ingeniero, pues poner esos talentos al servicio de esa competencia técnica y tener la capacidad de ser un buen ingeniero. Y si Dios le ha dado los talentos pues para ser pues una madre de casa que haga unas tareas, no, pues hacerlas con todos sus talentos, es poner esos talentos, no ir a lo cómodo, sino desarrollarlos con esa capacidad que puede llegar a tener pues una madre ama de casa, de ser capaz de ordenar la vida familiar al servicio de, es decir, en primer lugar, la competencia técnica. El profesional como profesional, ¿no? Sea la profesión que fuere, sea una profesión humilde, sea una profesión pues muy estimada por el grado técnico, eso es lo de menos, pero ser competente en la profesión de uno. Porque difícilmente se puede servir a Cristo si uno es un chapuzas. Permitirme la expresión. No se trata de que uno sea un chapuzas en el mundo en el que le toque vivir y después dice, bueno, ahora salgo del trabajo donde soy un chapuzas, donde no me lo tomo en serio y ahora voy a ir a la iglesia pues allí a ser catequista después de haber sido un chapuzas en el trabajo. Eso no es ejercer esa realeza cristiana. Y en primer lugar, casi, fijaros, en un grado de prioridades casi más importante que ser un buen catequista es que en tu trabajo seas competente. Que seas competente y que realices el trabajo con verdadera vocación de cristificar tu trabajo. No vale chapucear en el trabajo y luego compensar eso con hacer unos servicios eclesiales. No vale eso. Lo primero que tiene que hacer un cristiano es ser competente técnicamente, me refiero, pues en todas las tareas que Dios le ha encomendado. Y en segundo lugar, impregnarlas de un sentido moral. Porque claro, no vale ser únicamente competente técnicamente, sino poner eso al servicio de Cristo. Si uno, por ejemplo, es médico, pues no vale que aunque sea competente médicamente, sino que humanice la medicina, que entienda que dentro de ella también puede haber, que se puede ejercer la medicina pues de formas morales o inmorales, hasta el punto de que uno a veces tiene la obligación de hacer una objeción de conciencia, entendiendo que no puede participar en ciertos aspectos que son inmorales. Cuando digo pues competencia técnica, bien, vale, competencia técnica, pero hay que poner luego la técnica al servicio de la gloria de Dios. Hay cosas que son un avance técnico, pero no son un avance humano. Pues por ejemplo, será un avance técnico el hecho de haber conseguido llegar a clonar al hombre. Pues nadie niega que eso desde el punto de vista técnico es un avance. Ahora, ¿es un avance humano? En absoluto. Está en contra de la dignidad humana. Será un avance técnico el hecho de haber conseguido hacer un híbrido entre un híbrido mezclando un animal con el semen del hombre o fecundándolo con el semen del hombre. Técnicamente es una consecución, es un logro, pero humanamente es una aberración. Luego es verdad que el seglar tiene que ser competente técnicamente en su profesión, pero tiene que tener un sentido moral de ver cómo esa técnica se pone al servicio de Cristo. Y muchas veces tendrá que ejercer la objeción de conciencia cuando vea que esa competencia técnica se pretende utilizar en contra, ¿no?, de los principios morales. Y eso hay que, o sea, no todo avance técnico es un avance moral, un avance humano. A veces no lo es. Y cada vez más tenemos que acostumbrarnos a que el cristiano pues tenga que ejercitar su objeción de conciencia, a veces poniendo hasta en peligro su puesto de trabajo. Por lo tanto, dos puntos, ¿no? O sea, dos puntos. Sencillamente el hecho de que tenemos que ser tenemos que ser reyes en este mundo siendo competentes técnicamente, siendo verdaderos
vocacionados en el trabajo que Dios nos ha puesto, intentando emplear todas las cualidades que Dios nos ha dado, siendo pues lo mejor que podamos ser en la profesión que Dios nos ha puesto, pero al mismo tiempo impregnándola de un sentido moral, cristificándola, conduciéndola al bien moral del hombre, que en el fondo es conduciéndola a la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es el bien del hombre, el bien moral del hombre. Y así podemos dar por concluido esta explicación de estos dos puntos. Mañana proseguiremos a partir del punto 910. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar formulando vuestras preguntas o haciendo vuestras aportaciones. Podéis llamar al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy María Victoria y le llamo de Madrid. Bueno, pero Dios guarde a usted, Padre Munilla. Muy bien. Mire, da igual mi nombre, porque, es una persona humana la que en este momento os quiere hablar. Y si es de su agrado, quiero hacer un llamamiento que casi me atrevería a decir que es de carácter urgente y universal, sobre el incremento del pecado en el mundo, que viene muy bien con todo lo que usted esta mañana está comunicando. Bueno, pues que este incremento visto es pavoroso y que esto está siempre en la base cuando ocurre una gran desgracia a la humanidad, que es un llamamiento también para toda persona, de toda bandera, de todo credo, de otros credos también, digamos, porque deberíamos, yo invitaría a toda persona que se precie de tal a que coja una hoja de papel en blanco con un bolígrafo y con un lápiz y vaya anotando esas cifras que nos proporcionan los más media, o sea, los medios masivos de comunicación, como es la radio, como es la prensa, como es la televisión, sobre, una cosa que ya está muy dicha, pero nunca será suficiente. Las clínicas, las cifras que arrojan las clínicas las clínicas permitidas de exterminación de la vida humana, como es el aborto, porque es pavorosa la cifra, no digo ya intramuros, sino extramuros, universalmente me refiero, la eutanasia, las del terrorismo, en términos universales hablo, las drogas, la guerra, también las víctimas que produce la pederastia, la pornografía, la destrucción también entra de nuestro planeta Tierra con tanta contaminación, que nos hemos provocado un azote como es el del SIDA y que tenemos a las puertas llamándonos un jinete al cual hay que atarle las bridas y no espolearlo con el incremento del pecado. Que este llamamiento lo hago a los gobiernos, que lo hago a los legisladores, que no vayan contra natura y que hay que allanar los caminos al Señor para que a todos llegue el reino de Dios. Le agradecemos su llamada, que ciertamente coincide, como usted bien dice, con lo que hoy especialmente el punto 909, ¿no?, hemos desarrollado. Dice que, vuelvo a leer una frase que hemos dicho en este punto, ¿no?, que tenemos como vocación, ¿no?, sanear, dice, todas las estructuras sociales, ¿no?, de manera que cuando esas costumbres y las organizaciones sociales incitan al pecado, hay estructuras de pecado en el mundo, ¿no?, como esta oyente está de alguna manera dando a entender, hay estructuras de pecado que favorecen la injusticia, favorecen el pecado, ¿no?, y nosotros tenemos la obligación ciertamente de ordenar el mundo, pues purificándolo de todas esas estructuras de pecado. Se llama estructuras de pecado a pecados que ya no son únicamente personales, sino que al haberse sumado unos a otros, al haberse casi legislado como permitiendo el pecado, llegan ya casi a ser una estructura que facilita el pecado,
que le quita importancia, o sea, que casi lo connaturaliza, ¿no? A eso se le llama estructura de pecado, y eso es lo que esta oyente pues denuncia, ¿no? El hecho de que en nuestra sociedad no es que existan pecados personales, sino estructuras de pecado en el que parece que se lleva a sentir como connatural, como si fuese casi un derecho del hombre, ¿no? Pues el pecar. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Sí, le doy la enhorabuena a la locutora, a la que ha hablado, a la persona que ha hablado anteriormente, como a usted concretamente, por lo claras que dice las cosas. O sea que nos instruye, pues, pero mucho. Y bueno, mi llamada era solamente para sugerir, bueno, desde que hace algún tiempo me he jubilado, pues voy a varias, un día a una misa, a iglesia, otro día a otra, y veo que la palabra Cristo se utiliza, pues no sé si en un 80-90% más que la de Jesús o nuestro Señor Jesucristo. Y lo cierto es que cuando la Virgen recibió el anuncio del ángel, le dijo, le pondrás por nombre Jesús, bueno, que significa, como sabemos, Salvador, y Cristo ungido, pues sí que fue ungido para salvarnos, que si no sería más, no sé, quiero decir, no me atrevo a enseñar a nadie que utilizábamos alternativamente la palabra Jesús o nuestro Señor Jesucristo, que, bueno, pues bien está, pero que se utiliza muchas más veces la palabra Cristo solamente, no es más que eso, Padre, y perdónenme la sugerencia. Bien, de acuerdo. Vale, muchas gracias. Bien, adelante, le hago una mínima sugerencia. Bueno, yo creo que siempre tenemos que intentar, ¿no?, pues enriquecer y complementar todas las fórmulas y los títulos cristológicos, pero quizás el más completo sea el de Jesucristo, el de Jesucristo, porque en él se está complementando esos dos aspectos, ¿no?, el de Jesús en cuanto a su nombre particular y Cristo en cuanto el elegido por Dios y el ungido por Dios. La palabra Jesucristo integra esos dos aspectos, ¿no?, el aspecto humano y el aspecto divino. Adelante, damos paso al siguiente oyente. A ver. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. A ver, padre, yo soy un gran oyente suyo, les llamo desde Vitoria, soy de una comunidad del Señorío de Jesús, donde por lo general, muchas veces, pues en la misma oración salen palabras proféticas. Yo quería saber, porque yo soy un poco refractario a esas cosas, a decir, esto dice el Señor, y muchas veces pues no es el Señor el que dice, no son las personas, como suele pasar muchas veces, y porque así dicen cosas bien, no dicen cosas malas, pero terminan diciendo en la misma oración, yo el Señor, y a eso yo algunas veces pues tengo un poco de reparo. Hace poco pues salió una oración que decía, que repitió 3 veces, os necesito, os necesito, os necesito, y después leí yo en San Agustín que Dios no necesita al hombre para nada. Yo quería que me aclarara cuándo es profecía, si es verdad o es cosas que dicen buenas o que todas son buenas, pero que no es profecía, nada más. Bien, de acuerdo. Hombre, la pregunta que hace este oyente en el fondo pues requiere, hay que decir que toda cosa para que pueda ser recibida como profecía en última instancia tiene que tener el discernimiento de la Iglesia, y claro, pues igual no va a estar también la Iglesia empleando toda su autoridad en discernir una cosa concreta que haya podido decir pues una persona en la comunidad a la que él pertenece, porque evidentemente la Iglesia pues utiliza su autoridad magisterial pues en cuestiones que son más públicas, ¿no? Yo diría que la medida que a usted, pues en la comunidad a la que usted pertenece, vea que algo que algún miembro de la comunidad pues se ilumina, etcétera, a usted le sirve para bien y le sirve para entender mejor pues las Sagradas Escrituras en adhesión al magisterio de la Iglesia, etcétera, pues cójalo, adhiérase a ello, también sin apego, pero bueno, sírvase de ello en la medida que le sirva, y en la medida en que no le sirva, pues bueno, pues tenga la libertad de no cogerlo, de no tomarlo. Pero para que sea profecía en el sentido explícito, debe de ser discernido por la Iglesia. Ahora, en concreto, en esa última percepción que usted ha hecho, ¿no? ¿En qué sentido el Señor puede decir
nos necesita. Hombre, sí es cierto, sí es cierto que el Señor en Getsemaní nos pidió que hiciésemos oración, velad y orad conmigo. Es decir, el Señor quiere tener necesidad de nuestra colaboración para extender el reino de Dios. Él, aun siendo Dios, aun siendo omnipotente, Él ha querido necesitar del hombre, ha querido que la extensión del reino nos tenga a nosotros como mediación, con lo cual no es incorrecto decir que el Señor ha querido necesitar de nosotros. Es un misterio de humildad, porque Él, siendo omnipotente, ha querido necesitar del hombre para extender su reino. Y el hombre puede decir que no a esa colaboración de Dios en la extensión del reino. Bien, hemos llegado ya al tiempo, no queremos pasarnos de él. Damos gracias a todos los oyentes por haber podido pues también tener este rato de coloquio y de profundización en estos aspectos del catecismo. Dios mediante, continuaremos mañana, proseguiremos con este aspecto de la participación del laico en la misión real de Cristo que hemos dejado hoy inconclusa. Con mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.